El Correo de Andalucía está de fiesta, 115 años de historia que lo estamos celebrando desde el Cortijo de la Gota de Leche. Uno de los miembros de este comité de honor que van a participar en todos los actos que se van a ir sucediendo durante todo este año es Monseñor Juan José Asenjo. Muy buenas noches, Monseñor. Buenas noches. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en este patio histórico con más de 5 siglos de historia, y para festejar no diremos solamente el mantenimiento de una cabecera decana de la prensa de Sevilla, sino de un medio de comunicación que tanta falta hace en un momento en el que la democracia necesita soportes y pilares como este. ¿Qué supone el Correo de Andalucía, Monseñor? Bueno, pues la continuidad del periódico El Correo de Andalucía tiene al menos 2 dimensiones. Una, el hecho de que 53 familias puedan mirar al futuro con esperanza. Toda empresa, sea periodística, sea industrial, sea del tipo que sea, tiene una dimensión social, puesto que da de comer y procura el bienestar de sus trabajadores. Y aquí pues se han salvado 53 familias, ¿no? Pero luego también está el derecho a la información y en este caso el pluralismo informativo, es decir, en la cabecera del Correo de Andalucía enriquece el panorama general de los medios en Sevilla y contribuye pues también a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Estamos en un momento de orgullo porque 115 años de historia de la cabecera decana de la prensa sevillana es algo para sentirnos orgullosos. ¿Cómo se siente usted sabiendo que ha conseguido mantener viva este pilar de la democracia? Bueno, yo en principio, como soy muy obediente, he escuchado las exclamaciones de muchísimas buenas personas que nos han pedido que echemos una pequeña ayuda. De tal manera que nuestro corazón ha dicho al final, oye, vamos a echar una mano y vamos a levantar esta prensa, que es una prensa la más antigua de Sevilla y en realidad bien que merecía este esfuerzo. Pero cierto es que cada minuto que vamos conociendo más la vida del fundador, pues nos sentimos más identificados con ella y estamos más felices de la medida de lo posible, pues ser un poco portavoz de la buena base que ya creó hace 115 años el cardenal Spínola. Es decir, que es una suerte. Y hoy además mucha más suerte porque los que estamos vivos y comprometidos también estamos aquí. Por eso le damos esta bienvenida a don Juan José, persona encantadora que ya hemos tenido el gusto de conocer y de contar también entre las personas buenas y culpables en cierta medida, porque otras personas también llamaron, pero él me hizo una llamada y me tocó la fibra sensible. Señoras, señores, buenas tardes y bienvenidos a una casa que está de enhorabuena, de celebración. Hoy es un gran día para quienes formaron la historia del Correo de Andalucía, para quienes navegan hoy en ese barco y para quienes tendrán que acercarse a la realidad nueva del periódico decano de la ciudad de Sevilla. En nombre de Antonio Morera Vallejo, reciban la bienvenida y siéntanse como en casa, porque el Correo de Andalucía ya existía mucho tiempo antes de que cada uno de los aquí presentes estuviéramos siquiera en el pensamiento de la hermosa capital de Andalucía. Están ustedes, por tanto, en su casa. Hoy es una jornada feliz. Hoy, 20 de febrero de 2014, vamos a celebrar el 115 aniversario de un periódico nuevo. Sí, el Correo de Andalucía tiene más de un siglo, pero es nuevo. Ábranlo, acarícienlo, siéntanlo. Es nuevo. Para celebrar que llevamos más de un siglo de vida con latido propio, hoy contamos con varias personalidades que darán prestigio al acto que hoy compartimos. Nos acompañan el excelentísimo y reverendísimo señor don Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo de Sevilla. Excelentísimo señor don Juan Ignacio Zoido Álvarez,
alcalde de Sevilla. Don Antonio Morera Vallejo, presidente del Grupo Empresarial Morera y Vallejo. Don José Leonardo Ruiz Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla y autor de la biografía del cardenal Spínola. Y don David López Rollo, sociólogo, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y coordinador de gestión en la Interprovincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Vamos a comenzar, si les parece, este acto con el siguiente vídeo. Les vamos a contar las claves del grupo Morera y Vallejo. Es la historia de un sueño que se ha cimentado en los valores del esfuerzo, la honestidad y la garantía profesional. Señoras y señores, comenzamos. Así somos en Morera y Vallejo, un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente, responsabilidad y excelencia en la gestión, con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar. Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente.
Esta tarde hablamos, señoras y señores, del Correo de Andalucía. Por cierto, el Correo de Andalucía cumple 115 años y todavía no le hemos dado un aplauso, ¿eh? Muchas gracias. Esta tarde, hablamos del Correo de Andalucía, de su cumpleaños. A continuación, vamos a escuchar hablar de la relación de Marcelo Spínola con el Correo de Andalucía. Y lo vamos a hacer con una persona a la que en esta casa se le quiere mucho. Con ustedes, nuestro arzobispo, Monseñor Juan José Asenjo. Comienzo mi intervención saludando cordialmente a don Antonio Morera y Vallejo, al señor alcalde, a las autoridades civiles, militares, judiciales y académicas que nos acompañan, a los profesionales del Correo de Andalucía y a todos ustedes que participan en este acto conmemorativo del 115 aniversario de este periódico decano de la prensa en Sevilla. El miércoles 1 de febrero de 1899 veía la luz el primer número del diario El Correo de Andalucía, iniciativa fraguada en la mente y en el corazón de uno de los más eminentes pastores que han regido nuestra archidiócesis, el beato Marcelo Spínola y Maestre. Nacido en San Fernando, perteneciente a una noble familia de oficiales de marina y militares de profesión, don Marcelo de Sevilla, como le apellida su biógrafo José María Javierre, alcanzó la gloria de los altares en marzo de 1987, cuando el Papa Juan Pablo II lo beatificó en una solemne ceremonia oficiada en la Basílica de San Pedro de Roma. Abogado de profesión, después sacerdote ejemplar, canónigo de nuestra catedral, arcipreste y obispo auxiliar de Sevilla, titular después de Coria, Cáceres y Málaga, arzobispo de Sevilla y cardenal de la Santa Iglesia. El beato Spínola y Maestre se distinguió por su incansable celo apostólico al servicio del pueblo de Dios. Se distinguió también por su carácter bondadoso, cercano, afable, emprendedor y valiente, como ponen de manifiesto las muchas obras apostólicas que llevó a cabo para gloria de Dios. Su coetáneo y amigo, el periodista Luis Montoto, lo describe así: algo había en su gesto y su figura que delataban al noble de raza, señorial gravedad, distinción exquisita. Era la amabilidad, la atención, la benevolencia, la cortés ayuda lo que se cifraba en su actitud. Su profunda vida interior acompasaba todo su inmenso quehacer pastoral, con momentos dedicados al encuentro íntimo con el Señor en la oración. En su vida y en su magisterio episcopal se aprecia con nitidez que su labor apostólica no fue otra cosa que la efusión del inmenso amor a Jesucristo que albergaba en su corazón. Entre sus virtudes más dignas de admirar destaco también su sencillez, su humildad, su entrega generosa a los más necesitados, que le valió el título de arzobispo mendigo, como leemos en el bajorrelieve que figura en la fachada de la parroquia sevillana de San Lorenzo, a la que sirvió como párroco. Como escribía su primera biógrafa, la Madre Esperanza del Corazón de Jesús, allá por el año 1924, don Marcelo se había ganado el corazón de todos los sevillanos, que admiraban en él aquella profunda humildad que le hacía no sospechar en sí ningún mérito, y aquella modesta sencillez que conservaba después de haber llevado a término las más grandes hazañas, tan tranquilo y tan sereno como el que nada notable ha hecho. Hombre de gran talento, hombre de una sólida formación humanística, el beato Spínola fue siempre muy sensible a los problemas sociales. Movido por su caridad evangélica, impulsó asociaciones obreras, pequeños sindicatos locales para la defensa de los derechos de los trabajadores. Preocupado por la llamada cuestión social,
el beato Spínola fue uno de los hombres de Iglesia que mejor entendió y puso en práctica en España la doctrina social de la Iglesia impulsada por el Papa León XIII y su encíclica Rerum Novarum. De su constante preocupación por la formación y educación de los jóvenes es buena prueba la creación, la fundación de la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón, una de sus obras más importantes, y la ayuda que prestó a los salesianos para el establecimiento y propagación de la Congregación de Don Bosco en Sevilla, en Andalucía y en España. De entre todas las obras que el cardenal Spínola impulsó, cabe destacar su implicación en favor de la promoción y desarrollo de la prensa escrita, tan pujante y vigorosa en la España de finales del siglo XIX y principios del XX. Don Marcelo era consciente de la decisiva influencia que en el ámbito social tenía la prensa, sobre todo en lo que respecta a la formación de la opinión pública. Los obispos españoles, siguiendo las directrices y orientaciones del Papa León XIII, se tomaron muy en serio la creación de una prensa inspirada en los grandes principios del humanismo cristiano, y en este sentido trataron de aunar esfuerzos, unificar posturas y crear un modelo de prensa al servicio de la verdad, de la dignidad de la persona humana, de la justicia social, la defensa del trabajador frente a los abusos del capital y también la defensa de la Iglesia. En los documentos episcopales de entonces, a este tipo de periodismo se le llama buena prensa, en contraposición a la prensa liberal, muchas veces radicalmente antirreligiosa o anticlerical, y en el polo opuesto la prensa integrista, en ocasiones más papista que el Papa, en ambos casos una prensa muy politizada. En una España marcada por fuertes divisiones internas, con una fuerte inestabilidad política y graves problemas económicos y sociales, Marcelo Spínola no dudó en ponerse manos a la obra y trabajar en favor de una prensa buena, serena, centrada, promoviendo en algunas de sus cartas pastorales todo tipo de iniciativas en el campo de la comunicación social y procurando despertar las conciencias dormidas de muchos católicos en relación con la cuestión social. En la mente de no pocos obispos españoles se barajó la posibilidad de crear un diario de alcance nacional que tuviese una tirada cuantiosa e influyente, pero nunca se descartó la posibilidad de publicar diarios de ámbito más reducido y local. La publicación de un periódico de ámbito nacional no llegará hasta el año 1910, con la creación del Debate, precedente del extinto, por desgracia, Diario Ya, obra de don Ángel Herrera Oria, abogado del Estado, periodista y posteriormente obispo de Málaga y cardenal. Respecto a la publicación de diarios y semanarios locales, pronto vieron la luz un gran número de ellos, muchos de ellos propiciados por la Iglesia. En 1890 se contabilizaban 189 publicaciones católicas, 38 diarios y 64 semanarios. Esta proliferación de medios impresos fue una de las iniciativas más interesantes en orden a la defensa de la Iglesia y de la sociedad cristiana en los finales del siglo XIX. Paso por alto alguna cosa que tengo escrita sobre la Asociación para la Prensa Católica que don Marcelo impulsó con un gran congreso que celebró en Sevilla en el cincuentenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Vinieron a Sevilla gran número de obispos españoles, entre ellos el primado, el cardenal también beato, Ciríaco María Sancha y Hervás. Bien, la obra más significativa, sin embargo, de don Marcelo en la promoción y defensa de los ideales patrios, se decía entonces, de los ideales cristianos,
de la sociedad cristiana. Fue la fundación del Correo de Andalucía en febrero, como he dicho, de 1899. Es la efemérides que en esta noche estamos recordando. Su subtítulo, Diario Católico de Noticias, expresa bien a las claras su objetivo inicial, que no fue otro que facilitar a los católicos y a los hombres y mujeres de buena voluntad una información veraz y fidedigna. Don Marcelo siempre tuvo muy claro que se trataba de presentar la verdad en su máxima belleza, es decir, la verdad en la caridad, sin atacar a las personas contrarias a la Iglesia o la verdad cristiana, como hacían los diarios también católicos, pero integristas. Por eso, desde el principio hace ver a los profesionales de su periódico que el diario jamás debe hacer uso de lo negativo, son palabras literales, sino al contrario, de todo lo que sea construcción y creación nueva, es decir, subrayar e insistir sobre todo en lo positivo. Estas palabras, que siempre fueron santo y seña del periódico, le alejan de un periodismo polemista, tan generalizado en los finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, de un periodismo sectario, radical o ideologizado. Sí es cierto que en la mente del cardenal el periódico tenía una clara finalidad pastoral, apostólica y evangelizadora. José María Javierre, que fue largos años director del diario, tal vez en su etapa más brillante, nos dice que la intención del cardenal fue la creación de un diario católico suprapartidista, no implicado en las facciones que según el color político dividían al país. Fue su intención también la creación de un diario centrado e independiente. Desde la izquierda, escribe José María Javierre, le disparaban por Carca, desde la derecha por Tibio. El arzobispo, añade Javierre, dio al Correo normas muy concretas: suponer legítimos todos los grupos católicos de cualquier partido y no combatirlo nunca a una costa de silencios sangrantes, emplear las energías plantando cara a los diarios y programas anticatólicos o irreligiosos. Para ello, don Marcelo se rodeó de un grupo de colaboradores notables: el rector del seminario, Modesto Avín, el magistral de la catedral, José Roca y Ponsa, y Rafael Sánchez, primer director del diario. Muy clarificador fue el primer editorial, con el que el nuevo rotativo iniciaba su andadura. Escrito por el canónigo Roca y Ponsa, en él se concretaba el ideario de la nueva publicación. Sale hoy, escribía el editorialista, por vez primera el Correo de Andalucía, que ni es carlista ni integrista, sino eminentemente católico y noticiero, con información local, regional, nacional y extranjera, noticias de comercio, industria, artes, ciencia, agricultura, política, de todo lo que sea honesto. En cuanto a política, no pertenecerá a ninguna de las agrupaciones en que los católicos españoles se dividen. No por esto pretende formar una agrupación más. Líbrenos Dios de tentación semejante. No quiero ocultar otra finalidad apostólica muy clara en la mente y en el corazón del cardenal Spínola. Él quiere que su periódico sea escuela y palenque de formación de líderes cristianos. En este sentido, formó y entrenó dirigentes católicos bien formados, con corazón de apóstol, prestigio intelectual y profesional, que actuaron como laicos cristianos en todos los flancos de la vida religiosa de Sevilla, algunos de los cuales alcanzaron también relieve a escala nacional. Desde entonces y durante buena parte del siglo XX, el Correo de Andalucía ha sido para los sevillanos un medio de comunicación independiente, serio, competente, leal, profesional, enraizado en la defensa de los derechos humanos y en la doctrina social de la Iglesia. Y sobre todo, algo muy importante que don Marcelo siempre recalcó: un periódico que, buscando la verdad que hace libre al hombre, la defiende y la presenta a sus lectores de manera clara, objetiva y leal.
La historia más reciente, queridos hermanos, queridos amigos, a partir de los años 80, todos la conocemos. Conocemos también los acontecimientos acaecidos en los 4 últimos meses. Yo agradezco a don Antonio Morera y Vallejo que hace algunas semanas haya querido compartir conmigo sus intenciones, que si bien no pretenden relanzar un periódico formalmente confesional, católico, no se apartan sustancialmente sus intenciones, digo, de los propósitos fundacionales del cardenal Spínola. Personalmente le felicito por la decisión que en su día tomó de adquirir el Correo de Andalucía, decisión que tiene un claro componente social, pues beneficia a 53 profesionales y sus familias. Le felicito también por su decisión de volver a los orígenes humanistas, personalistas del periódico, sirviendo a la verdad y al bien común de la sociedad sevillana, favoreciendo también el pluralismo informativo, que hubiera quedado tocado, muy herido, con la desaparición del periódico. Puede usted contar, querido don Antonio, con la colaboración del arzobispo de Sevilla y con la Iglesia a la que sirvo, en todo lo que esté en nuestras manos. Cuente sobre todo usted con nuestra plegaria para que Dios le sostenga a usted y a sus profesionales y conceda larga vida al Correo de Andalucía. Muchas gracias. Bueno, como se ha dicho en la Constitución del Consejo, el Correo de Andalucía siempre fue una escuela de periodistas y una escuela de lo que después se ha demostrado que han sido y son grandes periodistas. Una época en que el Correo de Andalucía fue un recurso para conseguir ámbitos de libertad. Y esa memoria histórica que yo tenía del Correo de Andalucía de los años 70 me sirvió también para mantener esa relación con el Correo en los años 80, en la que el Correo fue la transmisión de esa memoria histórica de años muy difíciles y que a nosotros nos tocó en ese aspecto abrir brecha política, y el Correo pues fue o continuó ayudándonos en ese abrir camino que fue la época de la transición. ¿Cómo fueron aquellos primeros momentos del Correo? ¿En qué contexto se funda? ¿Qué dificultades se vivieron en el nacimiento del periódico? Le hemos pedido a alguien que conoce bien al cardenal fundador que nos recuerde la vida del padre del Correo de Andalucía. Con todos ustedes el catedrático don José Leonardo Ruiz Sánchez. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, excelentísimo señor alcalde de la ciudad, señor presidente del Correo, don David López Rollo, señoras y señores. El Correo, la importancia que tiene el Correo cuando se funda en 1899, viene derivada de una razón muy sencilla, y es que el Correo se va a convertir en el modelo de prensa católica que, nacido en Sevilla, se va a expandir a partir de ese momento por toda España. Si somos sinceros, debemos de decir que hasta ese momento en España no hay prensa propiamente católica. Lo que hay es una prensa partidista, una prensa que defiende una determinada ideología y la arropa de un contexto católico. Conocida es la historia de los católicos españoles del siglo XIX, del siglo XX y de mucho atrás también. La familia católica en realidad no es una familia unida, la familia católica española, sino que es una familia bastante fragmentada en determinados grupos ideológicos
cada uno de ellos aceptaba o no aceptaba el régimen constitucional, es decir, que la cuestión política era la que realmente dividía al catolicismo español. Y cuando ese catolicismo en el siglo XIX tiene que dar una respuesta, y tiene que dar una respuesta porque está avanzando el proceso de secularización, y podemos poner varios ejemplos. Es decir, estamos en Alemania, está ocurriendo el Kulturkampf, es decir, una guerra por lo moderno que está haciendo la guerra a la Iglesia. En Francia ha triunfado la Tercera República, y esa Tercera República quiere la separación de la Iglesia y el Estado, y una de las primeras medidas que va a poner en marcha es la expulsión de la orden y de las congregaciones religiosas, primero de la enseñanza y con posterioridad del país. Nosotros en España recibiremos a muchas congregaciones religiosas francesas a partir de este momento. Cuando está avanzando esa secularización, en el caso de Italia, que se ha unificado en gran medida a costa de los territorios pontificios, y León XIII figura como prisionero en Roma sin poder salir, el propio Papa, su Santidad León XIII, promueve un amplio programa de recristianización de la sociedad, de recristianización del continente cristiano, que es Europa, una recristianización que los historiadores conocemos como movimiento católico, y él pide que, al igual que sus enemigos han utilizado la prensa con mucho éxito, los católicos defiendan la prensa católica. Ese es el planteamiento pontificio, resumido en una frase que es célebre: scripta scripti concursu non impari, oponer prensa católica a la prensa impía que hacía la guerra para la Iglesia. La prensa tiene en este momento un extraordinario poder. Esa prensa debe ser utilizada también por los católicos, y es ese momento en el que se solía decir que los nuevos púlpitos de la sociedad debían de ser la prensa. Una prensa que podía llegar mucho más allá del púlpito, a la fábrica, donde jamás llegaría la voz del predicador. Y es una prensa, o en la época se decía una expresión que no deja de ser una historia, que si San Pablo hubiese nacido en el siglo XIX, hubiera sido periodista. Pues bien, es en ese contexto cuando el Papa está reclamando esto, con unos españoles bastante fragmentados y divididos, de tal manera que nadie podía unirlos, como reclamaba el Papa, para afrontar el proceso de secularización, cuando, si en España no se ha conseguido, en Sevilla se va a conseguir. En España se van a poner, como ha dicho nuestro arzobispo, en marcha varios medios de comunicación. Todos serán un fracaso estrepitoso. El movimiento católico, en 1868, el Universo, imitando el gran periódico católico francés que llevaba décadas funcionando. En el caso español, esos proyectos no dan resultado porque por esa mala avenencia entre los católicos por razones ideológicas, la polémica era lo que presidía esa prensa política que se llamaba católica. ¿Cuál es el modelo que se va a poner en marcha aquí y que lo va a poner el beato Marcelo Spínola y Maestre? El modelo que pone en marcha, debemos de tirar de dos elementos de la personalidad del beato Marcelo Spínola que yo creo que son convenientes traer aquí a colación. La primera, la virtud de ser el obispo de todos los sevillanos, de todos los católicos. Todos los arzobispos lo van a pretender, pero conseguirlo era algo bastante difícil. Y desde luego al beato Marcelo Spínola le procuraron hacer la vida imposible también en ese aspecto, pero finalmente lo consiguió. Primero, esa virtud, como digo, de ser el obispo de todos los católicos. En segundo lugar, su enorme carisma. Eso es asombroso. Ese enorme carisma de don Marcelo le llevaba a poder reunir a gente enemistada completamente, reunirla bajo una misma empresa, en una misma empresa, y hacerlos trabajar codo con codo. Podríamos poner muchos ejemplos, pero nos vamos a centrar en el que se refiere a la prensa. Él es quien pone en marcha este nuevo modelo en el que, para que no haya polémicas, ese modelo
lo va a presidir, es decir, lo va a impulsar el propio arzobispo. Y todos deben de acatar al arzobispo. Pero aparte de eso, él va a reunir a esas familias católicas, la va a reunir en ese mismo proyecto. Hasta ese momento existía un diario en la ciudad, un diario que es una de esas familias. Él va a llamar a su director, a don Rafael Sánchez Arraiz, y lo va a poner al frente del correo. Va a llamar a la otra familia y a las otras, y sobre todo a muchos jóvenes, a participar en el proyecto. De esta manera, su enorme carisma en esta empresa, pero también en otras, hace que ese correo vaya adelante con las características que nos ha resumido muy bien el señor arzobispo. Es decir, un periódico donde no va a haber peleas internas, donde no va a haber beligerancia, en donde es más lo que les unía que aquello que les separaba. Y el éxito no solamente fue inmediato, sino que ese éxito se va a trasladar como modelo a toda la prensa católica del momento. Cuando estudiamos la prensa de finales del XIX, la prensa católica, nos encontramos enfrentamientos. Cuando estudiamos la prensa del primer cuarto del siglo XX, nos encontramos una tranquilidad, como se dice, como una balsa de aceite. Eran los mismos católicos, pero en cambio el modelo de prensa que se ha puesto en marcha y se ha inaugurado en Sevilla, evidentemente estaba dando resultado. Y dio resultado cuando en 1904, reunido con el cardenal Sánchez y Hervás, hay dos prelados que son mentes preclaras del episcopado español del momento. Los dos están beatificados, Ciriaco María Sánchez y Hervás y don Marcelo Espínola. Bueno, ellos juntos y con la Asociación Nacional de la Prensa Católica, de la Buena Prensa, se pone en marcha, es decir, todos los católicos participando en una misma idea, la Asamblea Nacional de la Prensa Católica, con un lema bastante claro. Es decir, resultaba impensable, poco años antes, que en 1904 fuera posible que todos los periodistas católicos estuvieran unidos y no estuvieran enzarzados en una guerra. In necessari unitas. Es decir, en lo fundamental, unidad. Y en lo dudoso, en latín, libertad. Ese era el planteamiento de la Asamblea y realmente congregó a casi todos los periodistas católicos, porque siguió existiendo una cada vez minoría que siguió batallando, pero que realmente sonaba poco. Esos que siguieron batallando ni tan siquiera concedieron la tercera parte de ese párrafo de San Agustín, in omnibus caritas, ni tan siquiera le concedieron algo de caridad. Ese modelo político es el que va a hacer posible que pueda existir la gran esperanza, el gran anhelo de los católicos españoles y también del Papa, que hubiera un gran diario nacional que fuera un elemento regenerador de la sociedad española. Estamos en el momento posterior al desastre del 98 y los católicos podían dar un modelo de regeneración del país distinto al que estaban planteando las distintas formaciones políticas. Entonces sí fue una realidad, como digo, ese gran diario nacional a partir de 1911. Y en ese proyecto tanto don Marcelo I va a contar con algo que era importante y que también formaba parte de los designios del Papa, con numerosos seglares. Seglares comprometidos, seglares que apartaran sus tintes ideológicos que les dividían y que pusieran en marcha ese proyecto sevillano, pero también ese proyecto a nivel nacional. Sin duda, en ese contexto es en el que irrumpen en el Correo los propagandistas de Acción Católica, la figura de José Medina Togores y otros hombres que van a formar, que van a proyectar ese periodismo para todo el país. Sevilla fue en ese momento, para los que estudiamos esa época, el epicentro de toda la prensa católica de ámbito nacional, por el Correo, pero por otros instrumentos que sería muy extenso explicar aquí. La Asamblea Nacional de la Buena Prensa, el proyecto para que los sacerdotes también participaran en ese planteamiento mediante la ocupación de los ratos de ocio en el seminario, aprendiendo las técnicas periodísticas.
Eso se trasladaría con posterioridad en vacaciones a colaborar con el diario. En Sevilla es donde se pondrá en marcha, a partir de 1916, el Día de la Prensa Católica, que en 1918 servirá para todo el país para reunir fondos y poner en marcha o sostener no solo los medios católicos, sino también las agencias de prensa católica, prensa asociada y otras cosas. Termino. El Correo, como digo, marcó época cuando salió a la luz, sobre todo por eso, porque fue el modelo de diario católico, un modelo no polemista, que va a servir de referente para el periodismo católico en ese primer cuarto del siglo XX. Muchas gracias. O sea, yo no recuerdo haber hecho ningún plan general, ninguna exposición, sino ir comunicando en cada caso. En eso sí, muy atentamente, se preocupaban, participaban en eso, ¿no? Pero sin haber hecho, como yo he hecho en otras partes de profesiones de mi vida, siempre con la prensa. Me he llevado muy bien porque es un elemento auxiliar importantísimo como complemento de todos los planes y programas, ¿no? Pero en esa época tan complicada, pues la verdad es que no había más que la información del momento, en cada momento, ¿no? Yo he sido luchador de hecho, pero no de palabra. O sea, yo no me enfrento nunca con nadie, defiendo lo que yo creo que tenga que defenderlo, por supuesto que sí, pero la clásica lucha de que tú lo haces mal y yo lo hago bien, esa nunca lo he tenido, ¿no? Y yo comprendo, porque además el alcalde es un servidor público, que yo lo digo ahora mismo. Cuando tú llegas, y lo digo por ejemplo por el alcalde actual, por la presidenta de la Junta, cuando tú llegas a ese cargo llegas por un sistema, el que sea, el democrático, no sé qué, más o menos discutible, pero tú cuando llegas a ser, eres de todos, alcalde de todos los sevillanos, presidenta de todos los andaluces. Eso es una cosa que te debe pesar a ti para que tú en ese momento cambias tu forma de ver las cosas, y toda la gente que está contigo debe tener un trato similar, y a su vez, al contrario, todos los ciudadanos deben considerarle su alcalde, su presidenta, y en eso soy muy tajante, porque no las peleas que nada más que acaba de coger eso y al mes está todo el mundo metiéndose con él. Esta tarde estamos hablando de Marcelo Espínola y del Correo de Andalucía. Oigamos hablar ahora de vocación de servicio, oigamos hablar de valores. Le pedimos que lo haga a nuestro pensador, a nuestro sociólogo de cabecera. Con ustedes, David López Rollo. Buenas noches a todos los presentes, a todas las presentes, a don Juan José Asenjo, a don Juan Ignacio Antonio, que han creído en este proyecto, que han perseverado. Me van a permitir la licencia, por eso que uno está en la cátedra, de que salude particularmente a una persona muy querida, que nos conocimos en un momento complicado, cuando yo era director de Cooperación Internacional de Cáritas, Amalia Gómez, en el funeral de unos médicos asesinados en Ruanda. Yo después, posteriormente, también tuve un atentado allí y ella mucho se preocupó por mi salud. Muchas gracias, Amalia. Sí, 115 años dejando huella. Esperanza vivida, cuánta vida. Vida coherente, coherencia con sensibilidad, coherencia con voluntad de escucha, coherencia con capacidad de comprender. Cuánta vida. Vivir con esperanza es construir un mundo compartido, espacio compartido, un proyecto para la confianza, un proyecto para el reconocimiento, un proyecto para el descubrimiento, un proyecto para soñar. Soñemos con esperanza,
Tengamos esperanza en cada sueño, que cada sueño sea una posibilidad, que cada posibilidad sea un sueño alcanzado y un futuro transformado. Sentimiento bañado por la frescura de la vida, frescura que invade a cada persona transformada, persona que deja su mente abierta para aprender y poder diseñar su futuro. Futuro que se construye en el día a día de los principios y valores. He querido comenzar con esta poesía que cerraba la tribuna del pasado día 2 de febrero, porque en la misma podemos encontrar la esencia de la misión que el Grupo Morera y Vallejo, al asumir la responsabilidad de reflotar el Correo de Andalucía, quiere transmitir a la sociedad con este medio de comunicación. ¿Pero qué significa misión? Misión es concretar y realizar un proyecto que se basa en los principios que el Correo de Andalucía debe de tener. Es una misión que no es de hoy. El origen de la misma fue hace 115 años y tuvo muy claro el fundador que era un proyecto para servir a la sociedad de Sevilla, pero con proyección universal. Este debía de transmitir la noticia con claridad, respeto, objetividad y sobre todo con verdad. Sí, una verdad con mayúsculas. Hoy se corre el peligro en los medios de comunicación de responder exclusivamente al marketing y a los principios ideológicos políticos que puedan estar de moda. El Correo de Andalucía, el cardenal Spínola, seguramente no sabía de marketing, pero sí tenía la experiencia de vivir en una sociedad profundamente marcada por tendencias políticas e ideológicas. Por esta razón quiso fomentar un medio de comunicación que tuviera como marco referencial los principios de justicia, solidaridad, entrega, generosidad, empeño, confianza, alegría y gozo, mucho gozo. Principios que encontraban su alimento en la doctrina social de la Iglesia Católica. Él quiso un medio para superar lo que se podría denominar reducción del pensamiento social. Muchas veces la falta de perspectiva universal nos reduce a espacios muy limitados y esto nos aleja de la apertura que se debe de tener para saber captar lo más esencial y más adecuado. Nos aleja la reducción del pensamiento del valor de la generosidad. La misión de un medio de comunicación como es el Correo de Andalucía se conjuga con la misión del Grupo Morera y Vallejo. Ha sido este grupo el que ha querido volver a recuperar los principios que marcaron el inicio del Correo de Andalucía. Ha querido que se retornara a lo genuino y propio de este medio de comunicación, que tanto bien realizó durante tantos años. Sí, tantos años que ya llevamos 115 años de existencia. La misión es un proyecto. Nunca puede obviar el pensamiento que impregnó a la misma, ni tampoco puede pasar por alto el marco antropológico existencial del que fuera el creador del proyecto. Pero, al mismo tiempo, la misión tampoco puede quedarse anclada en esta dimensión inicial, porque entonces el barco quedaría amarrado en el puerto y allí perdería toda oportunidad de moverse y renovarse, al mismo tiempo que puede ir descubriendo nuevas rutas y nuevos puertos. La misión evoluciona y hace que el proyecto pueda tener vida. La misión posibilita que los valores puedan ser como un GPS que nos ayuda a encontrar el camino más adecuado y pertinente. La misión hace posible que los valores sigan existiendo y marcando el contenido que debe de tener todo proyecto. Los valores del Correo de Andalucía parten de la coherencia, la pedagogía y la pluralidad. Son valores que deben expresar ante todo la verdad desde los principios de la justicia, la solidaridad, la entrega, la generosidad, el empeño,
la confianza, la alegría y el gozo. Sí, mucho gozo. Son principios que se transforman en valores porque forman parte intrínseca del propio proyecto y como tales configuran al equipo que hace posible que el Correo de Andalucía esté todos los días en los kioscos y en los puntos de venta, así como en la web. Una misión sin valores no es misión. Hoy día nuestra sociedad, la que hemos construido gracias al principio de libertad, ha amasado a través del compromiso social de muchas personas que han creído siempre que el objetivo de la libertad es generar el bien común para todas las sociedades, dimensión universal. Ha marginado a la libertad y cree al mismo tiempo que tiene libertad. Esto, señores, es lo más peligroso. Al marginar la libertad, hemos marginado los valores y esto ha hecho que muchos barcos perdieran el rumbo y otros se quedaran amarrados en los puertos del poder por el poder. Precisamente para no marginar los valores, trabajó el cardenal Spínola. Él creó proyectos sociales, educativos y de comunicación para que los valores no quedaran relegados de la sociedad. Se percató que era necesario ser emprendedor. Para emprender siempre se apoyó en personas, generando con las mismas alegría y gozo en lo que hacían, porque sus proyectos precisamente trataban de dar alegría y gozo a la sociedad. El cardenal Spínola creía en el capital humano y en los proyectos que emprendía. Tenía empeño, sí, mucho empeño y mucha confianza. La misión está vertebrada por el emprendimiento. Por esta razón, la misión que tiene el Correo de Andalucía por delante coincide totalmente con la misión del grupo empresarial que sostiene al Correo de Andalucía. El grupo Morera y Vallejo es un grupo emprendedor. Podemos decir que ambas misiones se fusionan a través del emprendimiento. El emprendimiento conlleva empeño y generosidad. Una misión que no vive empeñada y no es generosa nunca podrá alcanzar el objetivo por el que existe como misión. En definitiva, no hay misión. Ser emprendedor comporta tener voluntad casi permanente de querer transformarse y estar dispuesto a cambiar. El emprendedor que se mueve a través de la verdad no tiene miedo al cambio ni a la transformación. Es más, está en permanente estado de atención para descubrir el momento más adecuado y pertinente para que el barco pueda surcar por espacios y parajes llenos de belleza y esplendor. El emprendedor sabe enaltecer la misión y lo hace con profunda humildad y sencillez. Ambas dimensiones son necesarias para que la justicia y la solidaridad puedan brillar en la sociedad. Humildad y sencillez son dos características que dan consistencia a la misión. Son dos características que siempre acompañaron al cardenal Spínola, haciendo que éstas fueran el verdadero motor de su vida. Son dos características que se alimentaron de la oración y de los momentos de silencio necesarios para meditar sobre el trabajo que tenía que realizar. El grupo Morera y Vallejo ha crecido y se ha hecho presente en el mundo porque ha basado su trabajo en la humildad y la sencillez, sabiendo que ambas características siempre aportarían un valor añadido a todo lo que este grupo pudiera emprender. Se trata de emprender, siendo humildes y sencillos, porque de esta manera nunca se obviará la realidad. La misión está unida a la justicia y a la solidaridad. Ambos principios, al transformarse en valores, lo hacen apoyándose en la sencillez y humildad. Navegar para alcanzar la justicia y la solidaridad implica estar atentos a no dejarse llevar por lo externo y lo circunstancial. Hoy nuestra sociedad está pagando una gran crisis social, económica y política, precisamente por haberse dejado arrastrar por la tormenta de lo banal.
La misión sostenida por la justicia y la solidaridad hará posible que la tormenta pase y que ésta no vuelva a tener los elementos climáticos devastadores que toda tormenta puede llegar a alcanzar. El Correo de Andalucía quiere ser un medio en donde el equipo sepa dejarse llenar de la fuerza que supone hacer el trabajo con humildad y con sencillez, porque de esta manera podremos enaltecer desde la verdad, con mayúsculas, los valores que deben de constituir el espíritu de este medio de comunicación. Esto nos lleva a entender que nuestro trabajo debe ser un trabajo con vocación de servicio. El servicio nunca puede ser engreído, debe ser, como dice el texto evangélico, lleno de caridad. La misión de informar debe de tener en cuenta todo lo que se ha dicho en esta reflexión que lleva como título Misión y valores, un proyecto con vocación de servicio. Sevilla navega por el Guadalquivir. Se deja el río cubrir por el vivir. Vivir para Sevilla, sentir para Andalucía, vibrar para informar. Sevilla navega por el Guadalquivir. Al mundo hace sentir, vivir para el mundo, porque el mundo lleno está, lleno de Sevilla y de Andalucía, impregnando los valores el Correo de Andalucía, surca las aguas de los mares, llenas estas de la alegría y del gozo de las aguas dulces de Sevilla. El Correo de Andalucía llega a puertos y ciudades, haciendo que el empeño sea aroma y la confianza esencia, para poder llenar los barrios, las ciudades y los pueblos, no solo de Sevilla, también de Andalucía y del mundo, de perfume emprendedor. Sevilla navega por el Guadalquivir, haciendo que la información fluya con ilusión, logrando que la entrega ayude a superar las dificultades de los océanos y de los mares. El Correo de Sevilla es un barco y también un velero y una barca que parte cada día y hace que la generosidad disipe las nubes de la tormenta. Sevilla navega por el Guadalquivir, haciendo del Correo un nombre con apellido, Sevilla. Sevilla, clara luz y luz brillante, hace posible que el comandante de ese barco, que es el Correo de Andalucía, haga de este medio un medio de comunicación que, lleno de pasión, nos lleve por las aguas de la justicia, surcando no solo a Sevilla, también a Andalucía y al mundo de solidaridad. Sevilla navega por el Guadalquivir, dejándose bañar por la misión de un proyecto emprendedor lleno de humildad y sencillez, para lograr que Sevilla sea esa luz que todo barco debe de llevar, la luz de la verdad. Muchas gracias. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo veo unas imágenes del Puente Triana, escucho versos sobre Sevilla y veo en un palquillo al arzobispo y al alcalde y me pongo nervioso, porque queda muy poquito ya. Bueno, llega el momento de escuchar a la persona que apostó por salvar la historia del Correo. Es la hora de oír a un hombre que decidió que el sueño del cardenal no podía apagarse. Hoy abre las puertas de su casa para contarle al mundo un proyecto hermoso. Con ustedes, el presidente de nuestro grupo, don Antonio Morera Vallejo. Bueno, excelentísimos señores, es un verdadero placer tener tanta calidad, tanto compromiso social, tantas personas con tanta valía y sobre todo, pues tantos amigos. Gracias. Gracias a todos y a cada uno de vosotros por estar aquí. Hoy es un día importante y digo que es importante para mí porque soy el que hizo caso de las llamadas que recibí en una y en otra ocasión. Alguien dijo que estaba ante la posibilidad de
de adquirir el Correo de Andalucía, pero nosotros estamos siempre abiertos a todas las posibilidades con tal de ayudar a nuestra querida sociedad. La sociedad necesita empresarios comprometidos y empresarios que sepan lo que tienen que hacer en cada momento. Estamos insistentemente hablando de crisis y la crisis la lleva el empresario permanentemente, porque el empresario siempre está dispuesto a correr riesgo, pero que cuando me llamaban unas y otras personas, instituciones, haciéndome una pequeña reflexión, tú puedes, pero por Dios, si yo no tengo nada, no tengo ningún conocimiento de comunicación, ninguno, ¿cómo voy a ayudar? Lo cierto es que hemos tenido siempre la facilidad de conocer las cosas y de enamorarnos rápidamente de ellas. Esto que fue durante unos días una gran incertidumbre, y muchos de vosotros contribuisteis a que me lanzara por encima de todo planteamiento empresarial. Yo reconozco ser un buen empresario, lo digo con toda la humildad, pero con toda la certeza. Yo tengo olfato para las empresas, pero por Dios, una empresa que está en un sector que es totalmente deficitario, que además dicen que no tienen futuro, que la comunicación no tiene futuro a través de papeles. ¿Dónde me iba a meter yo en una empresa que debía un montón de dinero y tengo por costumbre pagar todo lo que debo? Al hacerme caso de ese medio, estábamos implícitamente aceptando todo ese pasivo que durante años había estado en rémora. Se le debía grandes cantidades a los empleados, a ese grupo, a ese equipo de personas que habían sufrido durante un montón de meses la incertidumbre de no saber si iban a cobrar o no. Eso es angustioso. Bueno, toda esa mezcla de responsabilidades hicieron que yo pegase el salto y dijese, voy a ayudar a esta empresa. Porque ya está bien de que tantas empresas buenas desaparezcan. El Correo de Andalucía, bueno, lo he venido ahora conociendo. Es decir, tiene tanta enjundia, tiene tanta historia, tanta sabiduría en la persona incluso de su fundador, que ya lógicamente nos hemos enamorado, porque como decía mi buen amigo David, efectivamente hay un paralelismo tan verdaderamente grande que aspiramos a ser pues merecedores de la dignidad que esta persona tan buena tuvo, y tuvo con Sevilla, porque fueron años verdaderamente complicados, años de verdadera hambre, donde se tiraba a la calle para pedir por las personas que se morían de verdaderamente hambre, con la sequía del año 1905. Bueno, es decir, a medida que voy conociendo la historia del cardenal Spínola, más fácil es enamorarse de este proyecto. Bueno, ya os he contado un poco por qué me he metido, porque eso me lo preguntan todos. Oye, pero si entendíamos que eras un poco listo, pero ¿cómo es que has caído en esa trampa? Bueno, lo cierto que no es trampa, no es un tipo de empresa habitual, porque aquí la fibra sensible, las personas, son importantísimas, pero también nosotros somos personas. Nosotros también tenemos que ser capaces de ser lo suficientemente atractivos como para que nuestra filosofía empresarial, que se basa justamente en la ilusión, en el compromiso, en el trabajo, en decir nosotros podemos, pues poderlo transmitir en ese grupo de personas. Había una pregunta de, bueno, más o menos, ¿cuántos tenemos que salir de este proyecto? No tiene que salir nadie, todo lo contrario. Hemos creado pues una división que es una plataforma de comunicación y hemos incorporado pues una televisión verdaderamente magnífica que va a dar un montón de información y buena y de lo que nosotros necesitamos. Y no tenemos que ser
pues justamente ciñámonos en esos principios, en esos valores, en esa frase tan verdaderamente bonita del cardenal, que fue la primera frase que se marcó con letras de oro en el primer diario, es decir, que ni una letra, ni una palabra, ni una línea se separe del destino, de la verdad. Bueno, eso lo hemos asumido y realmente estamos verdaderamente satisfechos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos haciendo, pues bueno, estamos demostrando que se puede innovar y no queremos aceptar como principio que una profesión, la profesión tan digna de periodista, pues no tenga futuro. Eso me parece que es una... No podemos, porque va a haber futuro en la comunicación, pero tiene que ser una comunicación, pues, bueno, que sirva. Tiene que ser una información didáctica, una información plural, tiene que ser una información que nos dé la oportunidad de conocer cosas, de estar debidamente enterados y de que también nuestros valores puedan florecer. Ven, amigos, las empresas y la sociedad necesitan un resplandor de todos los valores éticos y morales. Y yo creo que nosotros lo vamos a hacer a través del Correo de Andalucía. Nosotros estamos muy satisfechos con las personas que vamos integrando. No hemos tenido que... Bueno, ¿cómo vamos a echar nosotros una persona? Si son personas que tienen corazón y son personas que tienen una gran valía. Lógicamente lo que estamos haciendo, como digo, es incorporar personas que necesitan, se les dé una oportunidad de demostrar cómo servir a la sociedad. Cada vez que a mí alguien me dice algo de los jóvenes, se me parte el corazón. Nosotros, los empresarios, tenemos que ayudar a la sociedad, a nuestros jóvenes. Primero, bueno, enseñándole el mundo, que es bueno que también conozca el mundo. Y así se darán cuenta que a pesar de la humildad, en todos los sitios hay personas que merecen la pena ser conocidas, pero nosotros, amigos, los latinos, tenemos valores muy importantes y es importante ponerlo al servicio de la sociedad. Yo, sinceramente, tengo suerte de estar en una plataforma de ilusión, en una plataforma de compromiso. Durante estos años de crisis nosotros hemos venido haciéndolo igual. Es decir, no cambiamos. Nuestra existencia en el más estricto sentimiento de seguridad, porque era de los primeros motivos profesionales que nos hizo dar el paso a la empresa, siempre ha estado focalizada en pensar cómo ayudar a las personas. ¿Y eso nos ha ido bien? Ahora, con estos medios de comunicación, vamos a hacer lo mismo. Tenemos una plataforma, una página web que es la más, digamos, multitudinaria a nivel de usuarios. Tenemos cerca de 900.000 usuarios. Pero vamos a hacer, bueno, vamos a conseguir que esté en todo el mundo. Porque gracias a Internet no hay ningún tipo de problema. La comunicación tiene que ser una comunicación, bueno, pues útil. Pero realmente con los mecanismos que hay podemos conseguir todo. Decíamos hace un momento en el Comité de Honor, que le agradezco muchísimo a los integrantes, que por supuesto con el primer requerimiento han estado nuestros exalcaldes, personas bueno, que han hecho mucho por nuestra ciudad, han dicho aquí estamos porque nosotros hemos vivido la historia del Correo. Y el Correo también conoce vuestra historia. Yo creo que, haciendo un poco utilización de lo que decíamos arriba, Jesucristo hizo la revolución con 12 discípulos. Nosotros tenemos en el Comité de Honor 22, fijaros si somos afortunados, pero hoy y en este momento somos aún más afortunados porque tenemos aquí delante 400 personas con generosidad, 400 personas con corazón.
Vamos a echarle una mano a esa marca que significa tanto para Sevilla. No voy a pedir ayuda como una empresa más, porque el Correo de Andalucía no es una empresa más, es un símbolo. Ya está bien. Hagamos y demostrémosle a la sociedad que luchando se pueden cambiar. Y los limones verdaderamente amargos los podemos convertir en limonadas maravillosas. Gracias y espero que todos os suscribáis al Correo de Andalucía. Gracias. Para mí el periódico en aquella época era el periódico del padre Javier. Bueno, yo soy admirador, entiendo que es una obligación serlo, de las personas andaluces que aquí en nuestra tierra han creado actividad. La crisis general del país, la crisis o la puesta en duda de cuál es el sistema más conveniente de difusión de la noticia, si la informática o el papel. Entonces, por muchas razones, creo que hay que considerarlo a Antonio un hombre valiente y de momento, si solicita mi participación como anciano de la tribu, pues vengo tan contento a desearle todo lo mejor. Es una jornada de pasión para nosotros, son 115 años del Correo de Andalucía. Y el Correo está más vivo que nunca. En este cumpleaños, y para cerrar las intervenciones en esta tarde especial, inolvidable, le hemos pedido a Juan Ignacio Zoido que ponga el cierre en representación de esta ciudad que nos vuelve locos, no me digan que no. Con ustedes, señoras, señores, el alcalde de la ciudad más hermosa del mundo. Buenas noches, señoras y señores. Estimado arzobispo de Sevilla, Monseñor don Juan José Asenjo, presidente del Grupo Empresarial Morera y Vallejo, don Antonio Morera Vallejo. Saludar también a don José Leonardo Ruiz Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, y, como no, a don David López Rollo, que acaba de renovar los principios que van a inspirar este medio de comunicación que cumple 115 años, sociólogo y profesor. Excelentísimo señor embajador de Colombia, qué suerte ha tenido usted en poder visitar por primera vez nuestra ciudad. Le acaba de decir Víctor García Rayo, que es verdad que pocos sevillanos pueden estar tan enamorados de una forma tan sincera como él de nuestra ciudad, pero le digo a usted, señor embajador, que ha tenido la suerte de conocer una ciudad muy especial. Yo creo que son muchas las ciudades en el mundo, no solo en España, que pueden ser caracterizadas por su monumentalidad. Pero le puedo decir que Sevilla es única. Le puedo asegurar que los sevillanos somos especiales. A partir de hoy usted también será sevillano, señor embajador. Cada vez que usted hable por ahí y diga que ha estado en Sevilla, que ha sido capaz de estar en un acto donde, como bien decía el presidente del grupo, hay 400 personas, que podían haber sido más, pero no se cabe. Y es que aquí se está celebrando 115 años de un medio. Autoridades civiles y militares, señoras y señores, autoridades también judiciales, agentes sociales que hoy están aquí, señoras y señores, queridos amigos. Yo quiero, como no, como alcalde de Sevilla, sumarme a las palabras con las que acaba de darme la entrada Víctor García Rayo. Es verdad. Sevilla es muy especial, lo es para ustedes, lo es para mí también. Como especial es este medio que cumple 115 años. El periódico Decano de Sevilla, y yo quiero felicitarlo, quiero felicitar a todos los trabajadores, pero también quiero felicitar a todos los que a través de estos 15 años han colaborado en hacer grande nuestra ciudad desde esas páginas del Correo de Andalucía, a todos aquellos que han creído siempre en este medio a lo largo de las distintas etapas por las que ha atravesado el Correo de Andalucía.
Señoras y señores, el arzobispo ha tenido la oportunidad, junto con el catedrático don José Eduardo, de hablarnos del origen del correo, de los principios que inspiraron al cardenal Spínola para poner en la calle el Correo de Andalucía. Don David López ha actualizado y ha renovado los principios y el compromiso. No cabe la menor duda que don Antonio Morera nos ha contado cómo se le llamó y cómo dio el paso al frente. No son los mejores momentos, no son las mejores circunstancias, pero dio el paso al frente, asumió un compromiso y, sin duda alguna, yo creo que nos ha llamado a todos a que colaboremos y que vayamos a contribuir todos para que este medio, que cumple 115 años, el decano de la empresa sevillana, pueda continuar cumpliendo la labor de su fundador, actualizada, como no podía ser de otra manera, en cuanto a los principios y a los valores que lo deben de inspirar. La longevidad del Correo de Andalucía, porque así hay que calificarlo después de 115 años, cobra aún mucha más importancia al tratarse de un medio de comunicación, señoras y señores, porque a nadie se le puede escapar que este sector atraviesa momentos de convulsión, aunque don Antonio Morera haya dado un paso al frente. Y es un momento de convulsión, no solo debido a la delicada situación económica, sino también al cambio de modelo que se está experimentando y que, por tanto, está dando lugar a que tenga que haber necesariamente unas adaptaciones. Pero, no obstante, celebrar un acontecimiento tan feliz, cuando sobre todo están tan recientes los tiempos de incertidumbre, en los que la continuidad de la cabecera centenaria llegó a correr un serio peligro, supone, creo sinceramente, un motivo de especial alegría que ha hecho que hoy aquí estemos convocados todos y cada uno de nosotros. Porque cualquier medio de comunicación es necesario para fomentar la información, el pluralismo y la democracia, pero perder, además, al periódico decano hubiera sido una triste noticia, muy triste noticia para Sevilla, para la libertad, para la comunicación y para la democracia. Miremos al futuro. Miremos, pues, al futuro, a esta nueva y prometedora época para el Correo de Andalucía, que ha hecho posible, gracias al tesón de sus trabajadores y también a la decisión, como acabo de decir al comienzo de mi intervención, de don Antonio Morera Vallejo, que no cabe la menor duda que puso su empeño en garantizar la continuidad de este medio de comunicación, poniendo la rúbrica empresarial al deseo común expresado por todos los sectores de la ciudad, que fuimos convocados por los trabajadores y que de manera libre contribuimos todos, cada uno desde el ámbito de nuestras responsabilidades, pero con un sincero compromiso en mantener la adhesión a esos trabajadores, pero al mismo tiempo también nos mantuvimos firmes a la hora de defender esa cabecera. Así pues, como alcalde de la ciudad y también como un sevillano más, me alegro enormemente de estar asistiendo a una nueva etapa de este periódico que conserva los principios en los que fue fundado, pero que augura tiempos nuevos, ejemplificados en el cambio de diseño que ya se ha producido, en su nuevo formato con la inclusión de la grapa y en el nacimiento de la televisión hermana que hemos podido estar observando a lo largo ya de esta noche por aquí. Porque los tiempos cambian y a una velocidad vertiginosa en este presente de las tecnologías de la comunicación y de la información, y se está sabiendo muy bien adaptar y de manera muy rápida el Correo de Andalucía. Señoras y señores, estamos siendo espectadores privilegiados de la transición entre los periódicos impresos que madrugan en los kioscos de nuestras calles y también en las actualizaciones al minuto de las ediciones digitales de nuestros ordenadores, en los móviles y también en las tablets. De ello nos acaba también de hablar don Antonio Morera. Cambia el formato y cambia el estilo, pero el Correo de Andalucía permanece desde aquel 1 de febrero de 1899 en el que fue fundado por el cardenal Marcelo Spínola. Y hoy agradecemos tenerlo siempre ahí, de una o de otra forma, aunque para ello haya tenido que salvar grandes dificultades,
por cumplir siempre con el ideal de comunicar e informar a todos los ciudadanos. El cardenal Spínola, alma de este periódico, era un ferviente defensor de la educación y la cultura, como hemos tenido oportunidad de ya escuchar aquí en esta noche. Pues sostenía que eran piezas fundamentales para alimentar, como decía él textualmente, lo más grande y lo más noble que hay en la persona, la inteligencia para que conozca la verdad y el corazón para que ame el bien. Inteligencia, verdad y corazón, tres elementos indispensables para caminar por la vida y, cómo no, también para el día a día de un periódico. Porque las informaciones rigurosas, contrastadas y contextualizadas, la búsqueda de la verdad y la discrepancia, siempre desde el respeto, contribuyen decisivamente a construir una sociedad más formada, una sociedad más libre y una sociedad más democrática. En definitiva, una sociedad mejor. Defender la verdad y la justicia fue el loable y elevado objetivo del cardenal Spínola para fundar el periódico cuyo 115 aniversario hoy estamos celebrando. Un lema que jamás deben de perder de vista quienes han ido tomando el relevo de esa noble aspiración hasta nuestros días. Termino, porque los medios de comunicación y con ellos los periodistas jamás deben olvidar que su razón de ser no es otra y al mismo tiempo más loable que garantizar y permitir el derecho constitucional de los ciudadanos a una información veraz. Y concluyo con una afirmación. Si no hay democracia sin periodismo, tampoco hay periodismo sin verdad, sin honestidad y sin libertad. Enhorabuena y mucha suerte al Correo de Andalucía en esta nueva etapa. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar, pero antes de compartir con ustedes un rato de apacible convivencia, que es también algo muy sevillano, en este cortijo de la gota de leche, queremos proyectar un vídeo en el que miramos atrás para sonreírle a la historia del Correo, pero también miramos al futuro para seguir sembrando la crónica de este diario decano. ¿Qué ha sido el Correo? ¿Qué es el Correo? Ni un solo trabajo, ni una línea, ni una letra deje de encaminarse a la defensa de la verdad y la justicia. Con esta lapidaria frase salía a la calle el primer ejemplar del Correo de Andalucía en 1899. Ahora se cumplen 115 años de existencia de esta cabecera en la que el cardenal Marcelo Spínola y Maestre ha jugado un papel fundamental. Ahora les invito a que me acompañen para conocer un poco más de la historia del decano de la prensa en Andalucía. La ciudad de finales del siglo XIX y primeros lustros del siglo XX es una ciudad que hoy, analizada, nos ofrece lecciones de humanidad, diríamos que imprescindibles para los sevillanos. Otra cosa es que los sevillanos lo conozcan y lo aprecien, pero la realidad es que el conocimiento de esas realidades sociológicas, económicas y políticas serían muy útiles para la sociedad actual. Para empezar, era una población que estaba anclada en el pasado, es decir, el plano de la ciudad era el mismo plano que planificó Olavide en 1771. Don Marcelo, haciéndose eco de las guías del Papa León XIII, quiere hacer un periódico en Sevilla, el Correo de Andalucía, el cual funda el 1 de febrero de 1899. Y desde entonces ya hoy hemos cumplido los 115 años. Entonces el Correo pues ha sido el periódico de Sevilla en todos los sentidos, es decir, el que acogía los sentimientos de los sevillanos y los expresaba muy modestamente, pero los expresaba siempre, de manera que quienes quieran hoy conocer
la historia de Sevilla del siglo XX y de final del siglo XIX, lo pueden hacer perfectamente en la hemeroteca en la que estamos hoy nosotros, lo pueden hacer siguiendo las páginas del Correo de Andalucía. El Correo cuando llegué pues no tenía nada que ver con esto, además estaba lleno de periodistas ya de otra generación muy mayores. Yo llegué hace 33 años con 21 años y el más joven tenía 50, 60. Que lo que ha sido siempre el Correo es una magnífica escuela de periodistas, eso es innegable. Yo creo que la mejor escuela de periodistas de Sevilla ha estado en el Correo de Andalucía, y en aquel momento pues éramos mucha gente joven, con muchísimas ganas, con muchísima fuerza, con mucho empeño y con una vocación de mantener el espíritu de lo que había sido siempre el Correo de Andalucía, al que todos, incluido yo, le teníamos pues un respeto a lo que significaba, porque en definitiva estamos hablando de un periódico centenario, el único periódico centenario que en ese momento existía en la ciudad de Sevilla. Siempre en el Correo todos los periodistas hemos tenido la más absoluta libertad para escribir con nuestra independencia y con nuestros criterios, digamos, ¿no? A mí no me han impuesto una orden jamás en la vida, en los 33 años que llevo aquí, a la hora de abordar un tema, ¿no? Yo creo que eso es una nota que caracteriza a esta casa, que siempre la libertad ha sido uno de sus baluartes principales. El Correo de Andalucía tiene la singularidad, primero, obviamente, de haber sido, de ser el periódico decano de la ciudad, el periódico que cumple 115 años, eso no lo puede decir nadie. No lo puede decir nadie en muchos sitios de España, no diría solo de Sevilla. Es decir, eso es lo que diferencia al Correo de Andalucía. ¿Qué diferencia al Correo de Andalucía? Que ha sido siempre el periódico de los sin voz. Ha sido el periódico que le ha dado voz a los sin voz. Ha sido el periódico que ha estado ahí cuando la gente lo necesitaba. Ha sido el periódico que inició el movimiento obrero, el que le dio a los trabajadores, el que veló, el que peleó, el que luchó por sus derechos, por el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores. Eso no lo hizo nadie, lo hizo. Y entonces había una página laboral que la dirigía Francisco Chinarro, para nosotros era Paco Chinarro. Y este hombre, que si no recuerdo mal era cura, pues tenía unas ideas muy claras de lo que eran las reivindicaciones sociales. Era una página que cogía todos los problemas de todas las fábricas de Sevilla y provincia cuando estaba el movimiento obrero naciendo en Sevilla. Llegar al lector por todas las vías, ¿no? Por la vía directa, por la vía de la inmediatez, por la vía del reposo, por la vía del análisis, y creo que eso es lo importante de un grupo multimedia como el que hoy por hoy es el Correo de Andalucía. Mi formación integral y total como periodista, mi madurez profesional la alcancé en el Correo de Andalucía en los 10 años que pasé allí, sin duda ninguna. El editorial ha mantenido la imparcialidad y además, yo diría, no sé si meteré la pata, con un olor a reivindicación, a reivindicar cosas y a dar unas opiniones de fondo bastante estupendas. Hoy el periódico pertenece a una empresa que con espíritu cristiano, quiere, diríamos, darle al Correo la savia necesaria para que sea capaz de darle a la sociedad sevillana el periódico que necesita. Y en eso estamos. El cambio con la empresa Vallejo me ha parecido estupendo, en primer lugar, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque los trabajadores han mantenido sus puestos de trabajo y porque el periódico se mantiene y no que estaba a punto de desaparecer, había mucha gente que le importaba un rábano, incluso se alegrarían de que un periódico como El Correo desapareciera de la vida pública. El Correo
en la etapa que ahora afrontamos, tiene que, diríamos, dar la respuesta que necesitan los tiempos. Es decir, tiene que hacer lo mismo que ha hecho siempre, pero de maneras distintas, porque el criterio no ha cambiado. Lo que ha cambiado, lo que se ha modificado, es la norma de actuación, que tiene que estar acorde con las circunstancias de cada tiempo. En el Correo de Andalucía yo he convivido con no solo magníficas personas, sino extraordinarios profesionales, gente comprometida, gente joven, gente que se comía el mundo y gente que quería hacer algo grande y que sobre todo sentía sobre sus espaldas el peso de la historia, la carga de la responsabilidad de saber que estábamos en el decano de la prensa de Sevilla, un periódico que había tenido ciertas etapas en su historia en las que no había sido bien interpretado, en las que había posiblemente cometido errores empresariales que le habían llevado a una situación de cierta marginalidad en algunos sectores, pero que en definitiva nada podía evitar que estuviéramos hablando o que estuviéramos sintiendo nosotros el peso de trabajar para el periódico centenario, para el decano de la prensa de Sevilla, y eso era al mismo tiempo que un reto, una responsabilidad muy importante, ¿no? Muy feliz de llevar aquí 33 años y que un saludo a todos los compañeros que han pasado por la Casa del Correo, que si te pones a contarlos pues serían miles los que han pasado en estos 33 años por aquí y hoy diseminados por todos los medios de Sevilla, de España, incluso del extranjero, ¿no? Porque esto ha sido una escuela de periodistas de las buenas de verdad. Toda la suerte del mundo. Siempre, como he dicho sobre el Correo, que mantenga, por decirlo de alguna manera, una línea editorial también independiente. Pues siempre hay mucha ilusión de pertenecer a un grupo potente, de que volvamos a ser el Correo como fuimos hace 20 años, de las cabeceras más importantes de Andalucía. Yo estoy convencido que lo vamos a conseguir con el apoyo del nuevo empresario y con la fuerza y la ilusión de este grupo de compañeros que tan mal lo hemos pasado y que ahora vamos a sacar esto adelante. Gracias por ese aplauso a todos los compañeros del Correo de Andalucía. Hoy era una jornada importante para nosotros y queremos agradecer a todos su presencia, su fidelidad y su afecto. Especialmente quiere el presidente que se recuerde a los miembros del Comité de Honor en el día de hoy. A continuación, don Antonio Morera Vallejo va a hacer entrega a los participantes de la mesa de un recuerdo muy hermoso. Se trata de una obra del escultor Francisco Parra, un gran artista capaz de hacer con sus manos lo que otros solo podemos hacer en los sueños. Son los premios que entregamos a don David López Rollo, a don José Leonardo Ruiz, al alcalde de Sevilla y a nuestro arzobispo. Bien, muchas gracias a todos por su presencia. A continuación se va a servir una copa de vino español. El Correo tiene 115 años. Buenas noches, muchas gracias. He sido testigo de que continúa la historia hacia adelante del mantenimiento de una cabecera decana en Sevilla del Correo de Andalucía, que una empresa como Morera Vallejo ha sabido tirar para adelante con todo lo que supone el Correo de Andalucía. Hoy es un día para que continúe la historia del decano de la prensa sevillana.
dos datos fundamentales del Correo es su nacimiento al servicio de la sociedad sevillana y su condición de católico desde el momento hasta durante buena parte de su historia, pero sobre todo el servicio a esa sociedad sevillana y también andaluza, debemos de decir, que aparece en su rótulo, en el Correo de Andalucía, y también en parte porque por su condición de católico se distribuía inicialmente por las actuales provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, parte de Málaga y de Córdoba. Ha sido un acto, por un lado, de reconocimiento hacia un medio de comunicación que al mismo tiempo se ha convertido en un reconocimiento a lo que es el periodismo y los principios que lo deben de inspirar.